Y ahí sí. Por si es que alguien necesita después que les muestre, les mostremos el tema de la grabación, si es que no se pudo incorporar a la clase. ¿Ya? Eh, eso, ya. Entonces, hay una pregunta en el examen que tiene que ver dónde uno tiene que ir a, realizar el trámite para la licencia de conducir. Y la respuesta es donde uno reside. Ahí es el lugar donde uno tiene que ir a hacer el trámite para que le puedan otorgar una licencia de conducir. Y como dije anteriormente, la licencia de conducir a uno le faculta para conducir cierto tipo de vehículos, no todos. Por lo tanto, si yo ando en una moto y no tengo licencia y ando y muestro la licencia de clase B, obviamente no estoy facultado para que yo pueda realizar pueda conducir con esa licencia, ¿ya? Eh, lo otro, hay otras definiciones aquí en el examen que son súper, bueno, como inútiles, pero normalmente la acera es lo que nosotros le llamamos vereda, entonces nosotros sabemos para qué están destinados, o sea, hay cosas que están destinadas para ciertos usos. La vereda es para que la usen los peatones, ¿ok? Hay otras definiciones, por ejemplo, como autopista o autovía, que en el fondo sí son muy parecidas, que son como lo mismo. Si uno visualmente las quisiera diferenciar, no tienen mucha diferencia. ¿Ya? De pronto puede ser a través del sistema de cobro que te hacen en cada una. Por ejemplo, en las autovías el cobro normal es que se haga a través de TAC, ¿ya? Pero hay otros casos como la de Acceso Sur que también tiene pórticos de TAC, que a través de ese tipo de medio es como uno cancela el servicio que supuestamente nos han otorgado, ¿ya? Pero hay que tener claro que igual existe una diferencia entre una autopista y una autovía. Y simplemente una autovía lo que hace es que está adaptada a las zonas urbanas, ¿ok? Entonces, la diferencia con una autopista es que sirve para que los vehículos se puedan desplazar, eh, de hecho, hasta por diferentes ciudades o regiones. Sirven para enlazar una o más de ellas, ¿ya? Eh, otra cosa, otra cosa. Si bien yo hago una diferencia acá, es porque después más adelante, cuando estemos viendo el tema de los accidentes de tránsito, si hay unas preguntas asociadas, por ejemplo, en qué lugar o en qué tipo de vía es donde ocurre la mayor cantidad de accidentes o la mayor cantidad de fallecidos. Entonces, en ese caso, uno tiene que estar más o menos claro para poder diferenciar entre una y otro tipo de vía. ¿Ok? Deme un segundito. Eh, también hay otro tipo de definición que se refiere, por ejemplo, a qué es lo que es una avenida o una calle. Yo creo que igual más o menos uno tiene el sentido de las cosas y más o menos entiende lo que puede ser, pues, pero en el fondo, por ejemplo, cuando uno habla de una avenida o calle, lo que hace es que se está refiriendo a un tipo de vía urbana por la cual ahí van a haber una circulación de vehículos, de peatones, rara vez de animales, pues. Por lo general, cuando puede haber animales en la vía. Eh, cuando hay feria, pues no nos falta el, el caserito que lleva sus verduras, sus cosas en una carreta, ¿ya? Por decirlo así. Eh, Deme un segundito. Y ahora sí, que me estaban haciendo unas consultas. Volvamos. Disculpen la interrupción. Eh, a ver, entonces, el concepto de avenida o calle se refiere a un tipo de vía que en este caso es una vía urbana, ¿ok? Hay otros lugares, por ejemplo, como la Berma, que siempre son adyacentes, por ejemplo, a un camino. O sea, cuando uno habla por ejemplo, de una vía rural, siempre se tiene que ver un poco con la construcción de la vía, en que uno va a encontrar calzada y al costado de la calzada, por lo general debiera haber una berma. Entonces, cuando uno ve normalmente un tipo de vía que tiene esa característica, está refiriéndose a un camino, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de un camino, se entiende que es una vía rural que sí está destinado a que sea usado, por ejemplo, por peatones, por vehículos y animales. Ahora,
si separamos el tema de la vía, de un camino, una calle o una vía, por decirlo así, la mayor parte de la vía está formada por una calzada, ¿ok? Se supone que la calzada es el lugar que está destinado para que sea usado por el tránsito de vehículos y de animales cuando lo requieran. Eh, en una calzada hay ocasiones que puedes encontrar vías que sean de un sentido o de doble sentido. De pronto las calzadas pueden tener una, dos o más pistas, como acá en Macul, ¿ya? Y por lo general las calzadas siempre están separadas en su sentido a través de un eje de calzada, ¿ok? Ahí sale una imagen y en la imagen muestra una línea paralela por ambos sentidos, que en el fondo eso significa que es un eje de calzado doble, ya que tiene el mismo sentido para el lado que sea. En el fondo, ahí significa que está estrictamente traspasarla, o sea, ni siquiera puedo doblar a la izquierda ni adelantar por esa línea, entonces eso ya es una restricción en una vía. ¿Qué más? Bueno, no es de examen, pero uno ya sabe para qué son las ciclovías, ¿ok? Aquí lo interesante de los cruces de ferrocarriles es que siempre cuando uno se va a encontrar con un cruce de ferrocarril, lo ideal es detenerse por completo. Siempre está asociado un cruce de ferrocarriles a una señal de pare, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esté o no esté, porque de pronto puede hasta que se hayan robado el signo de pare, uno siempre está obligado a detenerse, siempre está la obligación de eso, ¿ok? Para que lo tengamos claro. Y obviamente uno cuando va a cruzar en un lugar como esto, cuando al mirar derecha e izquierda, eh, cuando vamos manejando, bueno, si vemos que no se acerca no viene el tren o no viene ningún ruido extraño, podríamos continuar, pero siempre uno está obligado a hacer una detención antes de continuar, ¿vale? Un cruce regulado. Bueno, en el fondo existen como dos tipos de cruces. Eh, en este caso, un cruce regulado es cuando uno se encuentra en un lugar donde hay un semáforo o donde hay un carabinero, ¿ok? Cuando un carabinero está dirigiendo el tránsito, a eso me refiero, porque puede estar un carabinero caminando, pero no necesariamente quiere decir que eso sea un cruce regulado, pero si hay un semáforo o hay un carabinero dirigiendo el tránsito, ahí nosotros nos podemos encontrar con un cruce regulado para este caso, ¿ok? Otra cosa, las demarcaciones. Las demarcaciones son igual de importantes que las señales verticales que uno se puede encontrar cuando maneja. Las demarcaciones pueden ser tanto como símbolos, marcas o algún tipo de palabra, que en el fondo lo que hace eso es tratar de guiar el tránsito de los vehículos y de los peatones, ¿ok? Entonces eso también es una señal que en el fondo uno tiene que tener bien en consideración para que haga el uso correcto de las vías en aquellos lugares, ¿ya? Lo del eje de la calzada, bueno, se entiende que es una línea longitudinal a la calzada que puede darse de dos maneras, que esté demarcada, en el fondo que exista, o que sea imaginaria, ¿ok? Por lo general, cuando es imaginaria, siempre significa que en esa calzada se puede, por ejemplo, realizar adelantamientos, viraje a la izquierda y cosas por el estilo. Cuando está demarcada, o sea, al estar demarcada es línea continua, significa que no se puede traspasar. Caso contrario, sí se puede, ¿ok? Por ahí va. Los estacionamientos, bueno, son los lugares que están autorizados y permitidos para que uno se pueda estacionar. Esa era difícil. Aquí sí está buena. Por ejemplo, hay una definición que habla sobre lo que es una intersección. Y una intersección, si uno mira, ve lo que es la definición, dice que el área común de calzadas que se cruzan o convergen. ¿A qué va? Eh, voy a ver si encuentro, déjenme buscar por internet una intersección para que vean la diferencia con un cruce de vehículos. Intersección de tránsito. A ver, esta misma. A ver, la intersección. Oh, qué mala.
este dibujito. Ya con esta misma. Se ve pequeñita, pero nos va a servir. Ya. Se supone que aquí, si yo me voy a lo que era la definición, decía que es el lugar donde se cruzan, eh, perdón, las calzadas. Qué terrible. ¿Ya? Donde se cruzan las calzadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Una intersección es toda esta parte del recuadro donde está el vehículo amarillo, el negro, el rojo, el naranjo, el camión blanco y eso. O sea, el área común donde se juntan o se unen las calzadas, eso es lo que se denomina una intersección. ¿Ok? Que en el fondo es muy parecido a como cuando está hay una zona achurada aquí adentro, que uno las confunde con el término de no bloquear cruces. ¿Ya? Pero la diferencia a un cruce con una intersección, que por ejemplo, por definición, eh, una intersección solamente involucra todo lo que es el tránsito solamente de vehículos o de animales, o sea, lo que se podría encontrar dentro de esa área son vehículos o animales, por decirlo así. En cambio, cuando es un cruce, lo que se considera es todo lo que está dentro de la calzada, que es intersección, y en los pasos de peatones o el tránsito de peatones a través de esa calzada. Entonces, cuando, por ejemplo, a uno le dicen no bloquear cruces, lo que debe hacer es hacer como lo que está ahí en la... A ver, hay que hacer como lo que está realizando el vehículo azul, ¿ok? O sea, en el fondo uno, si cuando se va a detener, se tiene que detener, por ejemplo, antes de un paso de cebra, no sobre un paso de cebra ni pasado de eso, porque yo desde el momento en que estoy sobre un paso de peatones, lo que hago es estar bloqueando un cruce, ¿ok? No necesariamente tengo que estar sobre una zona churada para decir, ah, no, ahora sí estoy bloqueando un cruce. No, normalmente uno tiene que, para no bloquear un cruce, tiene que dejar el espacio disponible para el tránsito de peatones en el momento que sea necesario, porque claro, aquí este es un cruce que tiene pasos de peatones por todas las calzadas. Pero hay otros casos en que hay semáforos, pero no está achurado. Por ejemplo, cuando uno cruza la calzada en lugares donde está habilitado, donde hay semáforos peatonales, por ejemplo, esa, esa zona se llama zona de seguridad, ¿ya? Entonces, cambia el nombre, pero en el fondo es el mismo uso nomás, ¿ya? Y bueno, y obviamente no se usan los pasos de peatones o los pasos tipo cebra en lugares donde está el semáforo, en el fondo para no confundir a los conductores, porque se va a entender que donde hay un cruce regulado, con lo que te vas a encontrar es con una senda de seguridad, ¿ya? Entonces siempre uno va a estar limitado a que puedas cruzar o no una intersección o un cruce en base a lo que te determina un semáforo, ¿ok? Ahora, ¿cuándo es el momento de que yo pueda continuar un cruce? Siempre y cuando la zona que está pasado, por ejemplo, si yo voy al auto azul, la manera en que yo debiera continuar un cruce es cuando tenga disponible del paso de peatón que está más adelante, que está en el sentido de las veredas del frente, como para poder determinar que yo sí debiera hacerlo de esa manera. O sea, de fondo, hay lo que normalmente nos sucede, que cuando estamos en un semáforo, de pronto nos da verde y nosotros igual tratamos de pasar. ¿Ya? Y nos quedamos de pronto una cantidad de segundos dentro de una intersección, ¿ya? Eh, en el fondo, cuando aquí dice que no hay que bloquear cruces, en ningún momento se debe bloquear un cruce, porque de pronto cuando cambia el semáforo rojo, uno se queda obstaculizando a los demás vehículos que en el fondo en su momento tienen que hacer uso de la luz verde, entonces, si uno queda mal incorporado y se queda bloqueando un cruce, lo que va a generar es problemas y molestia con los demás conductores que en el fondo estaban esperando su momento, su luz verde para poder continuar. ¿Ok? Eso. Eh, volvemos al libro y vamos. Ahora, normalmente, antes de una intersección, nosotros nos vamos a encontrar con un paso de seguridad, o sea, una senda de seguridad o con un paso de peatones, como muestra aquí en esta figura.
¿ya? Como es un cruce regulado donde hay semáforo, obviamente aquí no hay paso de cebra, pero sí están estas dos líneas paralelas en la calzada y esas son las que yo le decía que se denominan sendas de seguridad. Ahora, normalmente siempre un metro antes de una senda de seguridad o de un paso de peatón, por lo general uno se va a encontrar con una línea de detención y esa obviamente es transversal en la calzada para que en el fondo los vehículos no la sobrepasen cuando deban detenerse, ¿ya? Hay ocasiones en que las líneas de detención pueden ser eh, imaginarias o pueden que estén demarcadas en la vía. Ahora, cuando normalmente son imaginarias, un poquito más abajo aquí en el texto, eh, dice, por ejemplo, cuando hay cruces regulados y pasos peatonales, es la línea de detención están a no menos de un metro antes de eso, ¿ya? Entonces, si de pronto yo me encuentro con un paso de peatón que antes de eso no hay una línea de detención, según este punto A, significa que tendríamos que detenernos un metro antes de ese paso de peatón como para asumir dónde está la línea de detención. O sea, yo no, entonces, desde este momento, no podría decirle, por ejemplo, a un carabinero, oye, pero es que aquí no está la línea de detención, por ley de tránsito, esto está en la ley de tránsito, no es que lo diga solamente el libro. Siempre una línea de detención cuando es imaginaria, siempre está ubicada normalmente un metro antes de la senda de seguridad o del paso peatón. Entonces no es un argumento que vaya a ser válido en caso de un control o de una fiscalización. ¿Ya? No sé para que tengamos eso claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, los pasos peatones ya sabemos para qué sirven, ya sabemos quién es peatón. El peatón es toda aquella persona que se desplaza a pie por una vía pública y las pistas de circulación. Bueno, es una parte de la calzada que está destinado al tránsito de vehículos a través de una fila, por ejemplo. Ya, pregunta que sale en el examen tiene que ver un poquito con esto, con una pista de uso exclusivo. Ya vamos a hacer, mire, hay una acá, está esta cosa que se llama pista de uso exclusivo y después hay una definición que habla sobre lo que es una vía exclusiva. ¿Cómo entender una y otra? Súper fácil. Pasa lo siguiente. Una vía exclusiva significa que es toda la calzada de esa vía, ¿ya? Está que cuando está destinado a a un solo tipo de transporte, ¿ya? Generalmente hoy en día está destinada principalmente vías exclusivas para el transporte público de pasajeros, ¿ya? Entonces, una vía exclusiva es cuando se refiere a que es toda la calzada, todita, ¿ya? En cambio, cuando a uno le llegan a preguntar qué entiende usted por una pista de uso exclusivo, se refiere a que es solamente una parte de la calzada. Ahí sale bien claro que, por ejemplo, es como la que pasa acá en Macul, que la pista de la derecha es pista exclusiva, que es pista de solo uso, y las demás es para todos los otros tipos de vehículos. ¿Ok? Entonces la diferencia está que cuando es una pista de uso exclusivo es una parte de la calzada. En cambio, una vía exclusiva es la calzada completa. ¿Ok? Que está destinada a un tipo de vehículo. Entonces eso por ahí sale en el examen. Eh, Aquí lo de la rotonda, bueno, si bien tiene que ver que está hecho en el fondo, para que los vehículos transiten de forma circular por sobre una calzada, aquí lo que más me interesa, que siempre en una calzada hay un término que se ocupa que se llama derecho preferente de paso, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Esté o no esté el sea al paso, por lo general siempre antes de ingresar a una rotonda debiera estar una señal de sea al paso. Pero si no lo está, también se debe asumir que los vehículos, por ejemplo, que tienen la preferencia son aquellos que van circulando al interior de una rotonda. ¿Qué quiere decir? Que si yo me quiero incorporar a una rotonda en su circulación, siempre debo ceder el paso. ¿Ok? Entonces, esté o no esté el paso, porque puede ser de nuevo que hubo un accidente, se cayó, lo sacaron, se lo llevaron, se lo robaron. Bueno, uno siempre tiene un sea al paso cuando se quiere incorporar a una rotonda para poder circular, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, de una vía, me puedo referir a una calle, a un camino o cualquier otro lugar que sea destinado al tránsito, como dicen por ahí, ¿ok? ¿Qué más?
De acá, bueno, esto porque sale una preguntita.